Gracias al comité organizador por siempre darnos la oportunidad que nos solicitan siempre que asistamos a este congreso para aportar algo, y vamos a hablar sobre la vertebrectomía por vía posterior. Es no más bien como yo lo hago, sino como lo hacemos, porque estas son cirugías con una curva de aprendizaje bastante larga, no es corta, y son cirugías bien laboriosas, que obviamente hemos realizado sobre todo la parte pública en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, y algunos que otros casos como realizado en el Hospital Metropolitano de Santiago. Y a manera de introducción, pues los cirujanos de columna siempre como que nos acostumbramos que todo es por detrás y que nada es por delante. Tenemos que aprender a ver la columna por delante, porque hay un sinnúmero de patologías que deben de abordarse por vía anterior, pero la vía anterior ofrece algunas desventajas para nosotros. Hay poca familiaridad del cirujano de columna con la vía anterior. Obviamente todo esto está cambiando a través de estos abordajes que tanto el doctor Piero como el doctor Toboada han presentado. Hay que utilizar en muchas ocasiones un cirujano de abordaje. Hay lesiones como lesiones viscerales, y casi siempre en muchas de estas cirugías de vía anterior requieren un soporte posterior al final. Entonces se plantea que para algunas patologías de columna vertebral abordar como vía posterior única un tipo de abordaje que pueda trabajar tanto la parte posterior como la parte posterior, y que no se necesite un cirujano de abordaje, y disminuir así los riesgos viscerales que se pueden presentar. La vertebrectomía por vía posterior no es una técnica nueva, es una técnica descrita en 1970 por Roy Camille, pero que ha tenido antes algunas variaciones de la vertebrectomía por vía posterior, como son la vertebrectomía lateral extracavitaria, que se realizaba ya en los años de 1940 para tratar algunos accesos por tuberculosis, la vertebrectomía transpedicular con sustracción pedicular para tratar cierto tipo de deformidad, pero sin embargo retirar completamente el arco posterior y el cuerpo vertebral, pues podemos utilizarlo para tratar algún tipo de patologías variadas en nuestra experiencia, en nuestros casos, sobre todo algunos tumores primarios como son osteosarcoma, sarcoma de Ewing, plasmocitomas, algunos tumores benignos sumamente agresivos como el tumor de células gigantes, alguna metástasis dependiendo del estado como está el paciente, la expectativa de vida que tiene este paciente, y si son metástasis única podríamos tratarlo a través de una vía posterior única, donde podríamos manejar tanto la parte posterior como la parte anterior. Estos pacientes tumorales hay que someterlo a un estricto control multidisciplinario con oncólogos, con otros médicos más, para poder calificar y determinar qué tipo de paciente podemos someterlo a este tipo de cirugía. Recordemos que son cirugías muy grandes, son cirugías muy agresivas, y que a pacientes que obviamente nos reúnan una serie de criterios no podemos someterlo a este tipo de procedimiento. La tuberculosis, pues obviamente creemos que ya no existe en nuestro medio, pues lo vemos con relativa frecuencia, sobre todo en el sector público. Hay una forma de presentación intravertebral donde la vértebra se inflama. Hay una colección de material purulento dentro del mismo cuerpo vertebral, y esta compresión anterior del saco dural, si hacemos un intento por decomprimir a través de una laminectomía, prácticamente no estamos haciendo nada, porque es como liberarse los cordones del zapato. Cuando una piedra te está comprimiendo la planta del pie, pues no va a conseguir ningún efecto si no se trata por vía anterior esta patología. Al principio, pues estábamos utilizando, y cuando hicimos estos cursos y comenzamos a hacer esta cirugía, queríamos buscar mucha justificación para hacer estos procedimientos. También usamos estos procedimientos para algunos traumatismos raquimedular. Nos fue bien, obviamente, logramos hacer estos procedimientos, sobre todo en lesiones medulares completas e incompletas, ¿no? para pacientes que están neurológicamente intactos, pero ya usualmente para traumatismo raquimedular no preferimos este tipo de abordaje. No es una técnica fácil. Ahí obviamente los procedimientos
antes expuesto tanto por el doctor Tobada como Piero, pues exponían la facilidad. Esto es una cirugía muy demandante. No se crean que con ver o leer o ver un video de YouTube pueden hacer esta cirugía. Es muy difícil. Hay mucha posibilidad de que comience a hacerla y no la termine y la deje por mitad o por un cuarto del procedimiento quirúrgico. Y esta cirugía hay que entrar preparado porque este paciente tiene un solo tiempo quirúrgico para operarse ese día y hay que hacerlo todo ese día. Hay dificultades para introducir el cilindro, hay lesiones arteriales y venosas, puede provocar fístula de líquido cefalorraquídeo. El sangrado de estos pacientes puede ser extenso, incluso que puede abortar el procedimiento quirúrgico. Por eso nosotros siempre tratamos los procedimientos hacer como paso, o sea, hacer metódico en un procedimiento. No pasar, por ejemplo, del paso B al paso 5 y dejar esos pasos por el medio, porque entonces eso te lleva más tiempo. Entonces tiene que volver otra vez hacia atrás. Llega el cansancio y luego entonces queremos ya dejar el procedimiento por mitad y no logramos los objetivos de la cirugía. Por eso en estos procedimientos, particularmente nosotros, inventamos como estos 6 pasos importantes que hay que llevar a cabo uno por uno de forma sistemática para hacer esta cirugía. Lo primero es el tiempo. Esta cirugía, cuando se opera una vertebrectomía por vía posterior, no se puede hacer otra cirugía durante ese día. Es una cirugía de 8 a 12 horas. Así está descrito, no solamente en mis manos, en las manos de los textos que describen este tipo de procedimiento. Hay que entrar temprano a la cirugía con los 3 golpes en la barriga. Ustedes saben cuáles son, un buen desayuno. Que el personal esté bien activo y bien en sintonía con el cirujano. Neuromonitoreo, un quirófano preparado con un buen brazo en C y un técnico que no se mueva, porque la fluoroscopía es bastante importante. Entrar con muchos paquetes globulares suficientes, porque el sangrado es extenso. Se describe hasta 2000 cc de sangre en una vertebrectomía por vía posterior. Y estos pacientes, sobre todo para los tumores, siempre es bueno hacer estudios vasculares de arteriografía o angiotomografía, sobre todo en los tumores, para ver la posibilidad y la capacidad de irrigación que tienen estos tumores y si requieren una embolización previa, y sobre todo para ver la anatomía de las arterias radiculares. Recuerden la arteria radicular de Allen Q. La posición del paciente, del cúbito prono, cuadrar bien la cirugía con el arco en C, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a retirar, y de mínima invasión. Esto no tiene nada, esto es animal invasion, es una incisión bastante grande que hay que hacer. Hay que exponer 4 a 8 centímetros de costilla lateralmente, de 4 costillas de la vértebra que se va a retirar. Y esto a veces es fácil el paciente más delgado, pero el paciente bastante grueso, pues queremos exponer mucho más. Mientras más costilla se retira lateralmente, pues tenemos más espacio para colocar el cilindro y hacer la reconstrucción anterior sin maltratar la médula espinal. Por lo tanto, es útil siempre esa gran expansión. Aprovechamos este momento de la exposición quirúrgica para colocar los tornillos pediculares. Esto se puede colocar 4 tornillos por encima, 4 por debajo, pero nosotros preferimos que, como va a ser una gran reconstrucción y una gran remoción del arco posterior, más el cuerpo vertebral, preferimos sobre todo 6 tornillos por encima y 6 tornillos por debajo. Luego, paso a paso, colocando paso A, paso 1, paso 2, paso 3, hay un retiro de 4 costillas, 2 de un lado más 2 de otro lado, sucede este gancho de costilla. Se ve aquí, por ejemplo, en la diapositiva que está del otro lado, la pleura como brilla, blanco, transparente. Esa es la pleura parietal. Un pequeño incidente en la pleura parietal, obviamente este paciente ya va a llevar un tubo de pecho, una complicación. Y una vez retirada la costilla, esa costilla se puede usar, se puede mover para hacer autoinjerto, se puede aprovechar. Tener en cuenta entonces que nos va a quedar este pequeño cabo de costilla, que es la tuberosidad costal y que es la cabeza de la costilla. Eso hay que removerlo. Esos ligamentos costotransversales y costales que fijan la cabeza de la costilla son muy duros de quitar. No es tan fácil, hay que hacer movimiento hacia arriba y hacia abajo de ese extremo para ir flojando esos ligamentos y con el cauterio monopolar irlo soltando y desarticular completamente la cabeza de la costilla.
un concepto muy claro es que cada cabeza de una costilla te lleva al espacio interdiscal. Eso es muy importante porque una vez que usted retira la cabeza, puede comenzar entonces a trabajar el disco y ya tiene, dependiendo de la patología, un control en sentido cefálico y en sentido caudal y delimita muy bien así la vértebra que usted va a tratar una vez hecha la remoción del disco intervertebral. Volvemos otra vez en lo que insistía, paso a paso, sin dejar un paso atrás. Es muy importante ser metódico en este tipo de procedimientos, no volar un paso, no dejar un pedazo de costilla y luego ir a una laminectomía, y ser sistemático en cumplir esos pasos de forma estricta. Entonces vamos a retirar el arco posterior. El arco posterior, los cursos que se ofrece de AO, el doctor Néstor Fiore, hace unos años que hicimos un curso bastante útil, muy bueno, te enseña a retirar el arco posterior en bloque a través de una osteotomía de Smith-Peterson en las facetas superiores. Luego entonces retirar, desprender el pedículo y una vez hecho esto, el arco posterior puede venir solo como viene en este lado. Particularmente nosotros no lo hacemos así, podemos tener la suerte, como en este caso, como ocurre, pero usualmente recomendamos hacerlo con esto con mucho cariño. Recuerden que la médula no está ahí. Este paciente tiene esta oportunidad para una futura recuperación neurológica. Son pacientes que están parapléjicos o paraparéticos profundos. Y hacerlo con un poquito de cariño y de miedo no está de más. Luego entonces tenemos que preparar el cuerpo vertebral para hacer la corpetomía. Muy importante para hacer la corpetomía es devascularizar el cuerpo vertebral y esto se hace a través de identificar las arterias cementarias y las arterias radiculares. Se van ligando, se van separando, se van desplazando, despegándola del cuerpo vertebral y con esto obviamente vamos a tener menos sangrado. En estudios hechos en especies caninas se ha comprobado que ir ligando 4 arterias cementarias, 2 de cada lado, disminuye drásticamente el sangrado de la vértebra una vez hecha la vertebrectomía. Obviamente hay una arteria que todos sabemos que no se puede ligar, que es la arteria radicular humana de Adam Hughes. Por eso en el espacio T9, T10 más o menos del lado izquierdo, mucho cuidado que por ahí pasa esa arteria que le da irrigación al tercio inferior de la médula espinal y si se liga, obviamente el paciente va a resultar con una paraplegia. Con respecto a las raíces espinales, ¿cuántas podemos ligar? A nivel dorsal varias, no importa, del lado que se va a introducir el cilindro. Pero a nivel lumbar, ninguna, obviamente este paciente puede salir con déficits neurológicos agregados. Esto es muy bonito, así como presentan los libros. Nosotros no lo hacemos así. Se ve que tú puedes pasar un dedo por un lado, eso qué bien. Pero bueno, una sierra de tomita, yo lo voy a usar una vez en Barcelona con un profesor muy bueno que lo hizo muy bien y sacó la venta del bloque, pero nosotros no estamos en un hospital de alto nivel, estamos en La Vega, en el centro del país, en un hospital que está lleno de vacas y de fincas alrededor, y nosotros lo que hacemos es que fijamos una varilla de un lado y con una gasa montada, vamos periodizando paulatinamente el cuerpo vertebral hasta pasar la gasa por debajo de la columna vertebral y pasarla del otro lado y usar una especie de nivel o de valva para proteger entonces a las vísceras, a las pleuras. Entonces así más o menos se ve. Aquí está la gasa, como pasa del otro lado, vemos cómo está la raíz ligada y cortada, vemos cómo colocamos una barra de un lado para poder trabajar de ambos lados, vamos alternando. En los cursos del doctor Néstor Fiore nos enseñaba entonces a utilizar esta varilla en arco, que podemos utilizarla y con eso no tenemos que estar cambiando y perder tiempo de forma de un lado para otro. Luego comenzamos la corpetomía. La corpetomía, yo mantengo este concepto como que la corpetomía, sacar el bloque, no creo que sea tan buena, depende de la patología. Yo prefiero entrar por el pedículo y depende de la patología aquí vamos a encontrar material purulento, si es una espondilitis, si es tumor, pues le encontramos que está muy blandito, que sale, si es un plasmocitoma, y hacer un debooking de la vértebra dentro de la misma lesión misma. Y una vez que hay un periósteo frágil debajo del saco dural, irlo desplazando hacia el hueco que se ha quedado y así producir una muy buena descompresión
del saco dural y de la médula espinal. Miren aquí cómo se ve la varilla colocada, ya se ve el cilindro, se ve el espacio para colocar el cilindro y se ve ahí la pleura como está perfectamente bien identificada. ¿Con qué vamos a hacer la reconstrucción anterior? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos colocar una jaula con hueso autólogo o hueso de algo injerto. ¿Qué ventaja tienen las jaulas? Que son más difíciles de introducir, pero al mismo tiempo, como podemos colocar hueso dentro de la jaula, hay mejor fusión. Las jaulas es bueno entrarle un poquito más pequeña y hacer un efecto que se llama acortamiento medular. Cuando comprimimos hasta un tercio la médula espinal, tiene tendencia esta médula espinal a recibir mejor irrigación. Ahora, hasta un tercio. Si acortamos la médula espinal más de un tercio, entonces produce el efecto contrario porque se va a replegar sobre ella misma y va a producir daño medular. En contraposición, tenemos los cilindros expandibles. Tiene la desventaja de que no podemos introducir huesos dentro de él, por lo tanto el grado de fusión va a ser menos. Es más fácil de colocarlo, ahorra 30-40 minutos en lo que acomodamos, pero como expandimos y estiramos la médula espinal, pues los procesos isquémicos de la misma pueden ocurrir con mayor facilidad. Aquí podemos ver los ejemplos. De un lado podemos ver un cilindro como está y del otro lado podemos ver una caja expandible. Vemos aquí como estiramos la raíz discretamente para hacer esta foto, pero con mucho cuidadito. Siempre tener con nosotros los técnicos de fluoroscopía, los técnicos siempre saben de los quirófanos, tienen que estar ahí para nosotros ver la correcta posición del cilindro, tienen que estar ocupando la parte anterior. Este es el último caso que hicimos hace 3 semanas, nos quedó un poquito atrás, pero por más que tratamos de acomodar este cilindro, no se movía ya más de ahí lo dejamos. Y obviamente luego ya terminado el procedimiento, pues hacer una buena artrodesis. Recuerde que la instrumentación es un procedimiento temporal hasta que la artrodesis, la correcta fusión de mucho material óseo de auto y injerto, haga el trabajo y pegue adecuadamente. Bien, nosotros creemos que muchas veces los pacientes parapléjicos por tumores con médula íntegra y que los pacientes con espondilitis tuberculosa es igual que el paciente parapléjico de traumatismo raquimedular. Este paciente con este tipo de paraplegia evoluciona de forma sorprendente. Este paciente, por ejemplo, con esta cirugía, tuvo tendencia a la mejoría y hemos tenido casos de todo, unos que no mejoran y otros que mejoran algo. Algunos llegan a la oficina moviendo los deditos de los pies a los 15 días del procedimiento, luego de tener una paraplegia. Bien, a manera de conclusión, la vía posterior con vertebrectomía como acceso único posterior, ya termino, puede realizarse con seguridad y con una buena indicación, solo con entrenamiento y una planificación preoperatoria cuidadosa para reducir los riesgos. Recomiendo a todos los neurocirujanos jóvenes los cursos cadavéricos que ofrece AO, están disponibles, siempre están ahí. Son muy buenos, hay un curso de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, hay cursos ya más de avanzada y estos cursos son bastante útiles. Y luego cuando vayan a hacer estos procedimientos, siempre invitar a alguien. Yo tuve la suerte, cuando comencé, que tenía a Rihanna, que me ayudaba, que me orientaba. Luego yo vivo orientando adecuadamente a otra gente. Ahí está el doctor Flores, Ewa Flores, que hace un rato estaba colocando una cámara para reparar un mielo meningocele y ahí está dando martillazo en una cirugía de columna y que puede hacer esta cirugía perfectamente bien. Señor, muchas gracias por escucharme y esto es todo.